Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Al atardecer del primer día de la fiesta, en que se comen los panes sin levadura, Jesús, junto con sus amigos, los discípulos, compartieron la cena. Mientras cenaban, se levantó, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego, se puso a lavarles los pies a sus discípulos y se los secaba con la toalla. Cuando le llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Pedro le dijo: A mí nunca me lavarás los pies. Jesús respondió: Si no te lavo, no podrás compartir conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando terminó de lavarles los pies y se volvió a poner el manto, se sentó a la mesa y dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen verdad, pues lo soy. Si yo, siendo Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Porque en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. El que recibe al que yo envío, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Luego continuó diciendo: He deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro, ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Tomando el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Y tomando una copa, dio gracias y les dijo: Tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que yo no volveré a beber el jugo de la uva hasta que llegue al reino de Dios. Y añadió: Hagan esto en memoria mía. Mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los apóstoles, profundamente apenados, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? ¿Seré acaso yo, Señor? Él respondió: El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese es el que me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré acaso yo, Señor? Y Jesús le dijo: Tú lo has dicho. A continuación, Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti, usando el poder que a Él le diste sobre todos los mortales, para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a Él. Pues esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que enviaste, Jesús, el Cristo. Luego continuó diciendo:
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, que ya son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. No ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Durante el camino, Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche y ya no sabrán qué pensar de mí, y se cumplirá lo que dice la Escritura: heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Simón Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo: Oren para que no caigan en la tentación y permanezcan despiertos. Después se alejó de ellos, como a la distancia que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, comenzó a orar. Entró en agonía y oró con más insistencia, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, vencidos por la tristeza y el sueño. ¿Cómo pueden dormir? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él un buen grupo armado con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor dio la señal: Al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Inmediatamente, uno de los que estaban con Jesús quitó la espada a uno de los soldados e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: Basta, vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. Y tocándole la oreja al hombre, lo curó. Jesús dijo: ¿Acaso soy un ladrón para que salgan a detenerme con espadas y palos? Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero otra vez se cumple lo anunciado en la Escritura. Y todos los que estaban con Jesús huyeron y lo abandonaron. Luego detuvieron a Jesús y se lo llevaron. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús
respondió: Así es, como tú lo dices. Pero como los jefes de los sumos sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió más. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces los desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego, tejiendo una corona de espinas, la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña sobre su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una de las sirvientas del sumo sacerdote, al verlo cerca del fuego, se acercó y le dijo: Ah, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: No lo conozco ni sé de qué hablas. Y salió afuera, a la puerta. Al retirarse, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que estaba con Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramentos: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con otros revoltosos que en un motín habían causado muerte de personas. El pueblo, pues, empezó a pedir la libertad de un preso, como era la costumbre. Desde dentro del pretorio, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Pilato volvió a salir y tomando de nuevo la palabra, les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: ¡Crucifícalo! 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 Pilato entonces dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los sumos sacerdotes respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir, porque pretende ser hijo de Dios. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: ¡Que muera! ¡Crucifícalo! 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 ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes
respondieron: No tenemos otro rey que el César. Al ver entonces que no se llegaba a nada, sino que aumentaba la agitación, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo no soy responsable de la sangre de este justo, es asunto de ustedes. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás para dar satisfacción al pueblo, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos, de quienes las había recibido por entregarlo, diciéndoles: He pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Entre la multitud de curiosos, una mujer, Verónica, lo sigue todo y todo lo observa. De pronto, Verónica rompe el acordonamiento, se cuela por entre los soldados, se aproxima a Jesús y enjuaga su rostro de sudor y sangre. Extenuado por la terrible flagelación, cansado por el peso de la cruz y debilitado interiormente a causa del abandono de todos sus discípulos y amigos, Jesús tropieza y cae bajo la cruz. Tambaleándose aún por los efectos de la caída, con el rostro cubierto de sudor y sangre y los ojos inflamados, Jesús descubre en medio de la ruidosa multitud la figura de su Santísima Madre. Las palabras se ahogan en la garganta. Apenas es posible más que el encuentro de las miradas entre madre e hijo. Solamente María, silenciosa e impotente, con su mirada y sus lágrimas, confirma, fortalece y participa. Jesús está casi desfalleciendo y podría sucumbir a causa de las hemorragias y el peso de la cruz. Un desconocido que vuelve del campo, llamado Simón de Cirene, es forzado contra su voluntad a cargar con la cruz de Jesús. Jesús se siente de alguna manera recompensado. Aunque medio aturdido, oye a unas mujeres compadecerse de él y llorar al verlo en un estado tan lastimoso. Jesús, que comprende esta tragedia y es consciente de su inocencia, exhorta a las mujeres doloridas. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y sus hijos, porque está por llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz y amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?
Por fin Jesús llega al monte del Calvario, el altar de sacrificio donde se prepara la víctima. Los soldados toman a Jesús, le arrancan con violencia los vestidos pegados a las llagas que cubren todo su cuerpo, extienden a Jesús en la cruz, con fuertes martillazos le clavan las manos y los pies, y abren nuevas heridas que lo dejan completamente extenuado. Jesús oye injurias y perdona. Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Junto a Jesús crucifican también a 2 malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de ellos, insultándolo, le dijo: Así que tú eres el Cristo, sálvate y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciéndole: ¿No temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo tenemos merecido y pagamos nuestros crímenes. Pero Él no ha hecho nada mal. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús: En verdad, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se cubrió de tinieblas todo el país. Cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido, dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entonces la tierra tembló, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Luego, sobre la tierra descendió un silencio denso que lo envolvió. La multitud volvió a sus casas, muchos en silencio, otros musitando una plegaria. Quedaron solamente algunos de los seguidores de Jesús, su madre y las mujeres que lo habían acompañado en su camino. Por la tarde, un hombre del Consejo Supremo, José de Arimatea, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. José bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y se lo entregó a su madre. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado, pero se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús.
pero vieron a 2 hombres con ropas fulgurantes. Como las mujeres estaban llenas de temor, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Cuando regresaron del sepulcro, dijeron a los apóstoles: ¡El Señor ha resucitado! Pero a ellos les pareció que deliraban y no creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó, lleno de admiración por lo que había sucedido. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué fue lo que pasó? Todo es asunto de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces Jesús les reprochó la falta de fe, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todo lo que las Escrituras decían de él. Cuando llegaron a Emaús, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Entonces él entró y se quedó con ellos. Y una vez que estuvo en la mesa con ellos, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Uno de ellos decía: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Al llegar, encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y llenos de alegría, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y continuó diciendo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Luego añadió: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ellos, contemplando al Señor, comprendieron la misión recibida. En su mirada estaba la misma paz que los había convocado, la misma fuerza que los animaba a continuar su obra. Eran testigos de la noticia más extraordinaria de la historia, una noticia que cambiaría el curso de la historia.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de